En uno de los barrios más pobres de la ciudad vivía un niño llamado Mateo. Su familia apenas tenía dinero para comer y muchas noches se acostaban con el estómago vacío. Sin embargo, había algo que nadie podía quitarle, su enorme sueño de convertirse en futbolista. Mateo no tenía botines ni uniforme. Jugaba con unos zapatos viejos y desgastados que apenas resistían un partido más. Mientras otros niños tenían todo lo necesario, él solo tenía su pasión. Su balón estaba tan remendado que parecía imposible seguir usándolo. Aún así, todos los días salía a entrenar durante horas. Para él, cada toque era un paso más hacia su sueño. Cuando terminaba de ayudar a su madre con las tareas de la casa, corría al descampado más cercano para practicar. Imaginaba que estaba jugando la final del campeonato más importante del mundo y que miles de personas gritaban su nombre. Muchos vecinos se burlaban de él. Deja de perder el tiempo. Los niños pobres nunca llegan a ser futbolistas. Mateo escuchaba esas palabras, pero nunca respondía. Solo seguía entrenando. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba a su madre sonriendo desde la grada mientras él levantaba un gran trofeo. Ese pensamiento le daba fuerzas para no rendirse. Pasaban los meses y Mateo buscaba cualquier oportunidad para demostrar su talento. Preguntaba por pruebas en equipos, preguntaba a entrenadores e incluso caminaba largas distancias con la esperanza de encontrar a alguien que creyera en él. Pero siempre recibía la misma respuesta. Lo sentimos, ya no hay plazas. A pesar de tantos rechazos, nunca dejó de entrenar. Si una puerta se cerraba, él seguía buscando otra. Estaba convencido de que algún día llegaría su oportunidad. Una tarde, mientras regresaba a casa después de otro intento fallido, pensó por un instante en rendirse. Bajó la cabeza y siguió caminando lentamente, sin imaginar que ese día cambiaría su destino para siempre. Al pasar por la plaza principal, algo llamó su atención. Un enorme cartel estaba colgado en una pared. Gran concurso de jóvenes talentos. El ganador tendrá la oportunidad de entrenar con un club profesional. Mateo se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Después de tanto buscar una oportunidad, tal vez el destino por fin había escuchado sus sueños. Mateo leyó el cartel una y otra vez para asegurarse de que era real. Las inscripciones eran completamente gratuitas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino le estaba dando una oportunidad. Corrió hasta su casa con una enorme sonrisa. Mamá. Encontré un concurso de fútbol. El ganador entrenará con un club profesional. Su madre lo abrazó con fuerza. Ve, hijo. Demuestra de lo que eres capaz. Esa noche casi no pudo dormir. Imaginaba cada jugada, cada pase y cada gol. Sabía que ese torneo podía cambiar su vida para siempre. Al amanecer, se puso su única camiseta limpia, sus viejos pantalones y los zapatos que llevaba usando desde hacía años. Aunque estaban muy desgastados, para él eran los zapatos que lo acercarían a su sueño. Después de caminar más de una hora, por fin llegó al estadio donde se realizaría el concurso. Nunca había visto un lugar tan grande. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salir de su pecho. Decenas de niños ya estaban allí. Todos llevaban uniformes impecables, botines nuevos y mochilas llenas de equipos deportivos. Mateo sintió que no encajaba en aquel lugar. Mientras avanzaba hacia la fila de inscripción, varios niños comenzaron a observarlo. Uno miró sus zapatos. Otro señaló su camiseta desgastada. Y, poco a poco, empezaron las risas. ¿Ese también viene a competir? Parece que se equivocó de lugar. Con esa ropa no va a durar ni 5 minutos. Las burlas hicieron que todos voltearan a mirarlo. Mateo apretó los puños. Por un instante pensó en dar media vuelta e irse. Pero recordó todas las noches en las que había prometido que jamás abandonaría su sueño. Entonces siguió caminando con la cabeza en alto.
Uno de los chicos más populares del torneo se cruzó en su camino. Lo miró de arriba abajo y sonrió con arrogancia. Si de verdad crees que puedes jugar aquí, demuéstralo. Los demás comenzaron a formar un círculo alrededor de Mateo. Nadie imaginaba que en unos minutos, el niño del que todos se burlaban dejaría a todos completamente sin palabras. Uno de los organizadores apareció con un balón. Muy bien, si quieren verlo jugar, tendrá 5 minutos para demostrar lo que sabe. Todos comenzaron a reír. Estaban convencidos de que haría el ridículo. Mateo respiró profundamente. Cerró los ojos por un instante y recordó todas las tardes entrenando solo, todas las burlas y todos los no que había recibido. Cuando abrió los ojos, ya no tenía miedo. El chico que lo había desafiado sonrió con arrogancia. No llores cuando te gane. Sus amigos soltaron una carcajada. Mateo no respondió. Solo tomó el balón. El partido comenzó. Apenas tocaron el balón, 3 jugadores fueron directamente hacia Mateo para quitárselo. Pensaban que sería el más fácil de detener. Pero ocurrió algo inesperado. Con un solo movimiento, Mateo dejó atrás al primero. Con otro regate, superó al segundo. Y con una finta espectacular, el tercero quedó completamente desorientado. Las risas desaparecieron. Los niños empezaron a mirarse entre ellos. ¿Viste eso? ¿Cómo hizo ese regate? Por primera vez, nadie se burlaba. Todos observaban en silencio. Mateo siguió avanzando. Parecía que el balón estuviera pegado a sus pies. Cada toque era preciso, rápido y elegante. Incluso algunos padres comenzaron a aplaudir. Frente al portero, todos esperaban un disparo. Pero Mateo hizo un amague tan perfecto que el arquero cayó al suelo antes de tiempo. Entonces empujó el balón suavemente hacia la red, marcando un gol increíble. Durante unos segundos, el estadio quedó completamente en silencio. El mismo niño que se había burlado de él abrió los ojos con incredulidad. No podía creer lo que acababa de ver. Cuando terminó el partido de exhibición, nadie dijo una sola palabra. Los mismos niños que minutos antes se habían burlado de Mateo, ahora lo miraban completamente sorprendidos. Jamás imaginaron que el niño con la ropa más humilde fuera también el mejor del campo. Uno de los entrenadores del torneo se acercó lentamente. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió con timidez. El entrenador sonrió mientras anotaba su nombre en una libreta. Poco después anunciaron el inicio oficial de la competencia. Ya no era un simple desafío. Ahora todos lucharían por un solo premio, una beca completa para ingresar a una prestigiosa academia de fútbol. Al escuchar el premio, Mateo sintió un nudo en la garganta. No tenía dinero para pagar una academia. Aquella beca era la única oportunidad que había tenido en toda su vida. El torneo comenzó. Cada equipo disputaría varios partidos antes de elegir al ganador. Mateo sabía que un solo error podía dejarlo fuera. Desde el primer encuentro demostró que tenía algo especial. No era el más fuerte, ni el más alto, pero parecía entender el fútbol mejor que cualquiera. Cada regate arrancaba aplausos. Cada pase dejaba a sus compañeros frente al arco. Y cada partido hacía que más personas preguntaran: ¿quién es ese niño? Los chicos que antes se habían burlado de él ya no se reían. Ahora intentaban detenerlo con entradas cada vez más fuertes. Pero Mateo siempre encontraba la forma de escapar. Después de varios partidos, llegó el momento más importante. Los organizadores anunciaron que equipos disputarían la gran final del torneo. Y el nombre de Mateo apareció entre los finalistas. Su sueño estaba más cerca que nunca. Mientras caminaba hacia el vestuario antes de la gran final, el entrenador que había anotado su nombre volvió a acercarse. Le puso una mano sobre el hombro y le dijo en voz baja: si juegas como lo has hecho hasta ahora, tu vida está a punto de cambiar.
Las gradas estaban completamente llenas. Padres, entrenadores y jugadores observaban con atención la gran final. Mateo respiró hondo. Era el partido más importante de su vida. El árbitro hizo sonar el silbato. Desde el primer minuto, el equipo rival comenzó a marcar a Mateo entre 2 y hasta 3 jugadores. Sabían que él era el mayor peligro. Cada vez que tocaba el balón, recibía empujones y entradas fuertes. Aún así, nunca protestó. Se levantaba, limpiaba el polvo de su ropa y seguía jugando. Al terminar el primer tiempo, el marcador seguía 0-0. Mateo estaba agotado. Miró hacia las gradas y vio a su madre sonriéndole con orgullo. Aquella sonrisa le devolvió las fuerzas. Comenzó la segunda mitad. Mateo empezó a moverse más rápido que nunca. Ya no corría detrás del balón. Parecía anticipar cada jugada antes de que ocurriera. Faltaban apenas 5 minutos para el final cuando recuperó el balón en el centro del campo. Superó a un rival. Luego a otro. Y continuó avanzando mientras todo el estadio se ponía de pie. Cuando estaba frente al último defensor, todos pensaron que dispararía. Pero, con un pase perfecto, dejó solo a un compañero frente al portero. Mateo marcó un gol impresionante. Todo el equipo salió corriendo a abrazarlo. El árbitro pitó el final del partido. Mateo y su equipo eran los campeones del torneo. Muchos niños no podían creer que aquel chico del que se habían burlado levantara el trofeo. Durante la ceremonia, el director de la academia tomó el micrófono. Además del campeonato, queremos anunciar al jugador más destacado del torneo. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. El ganador de la beca completa para entrenar en nuestra academia es. Hizo una breve pausa. Mateo. Todo el estadio estalló en aplausos. Mientras algunos celebraban emocionados, los niños que se habían burlado de él, bajaron la mirada. Ellos lo habían juzgado por su apariencia. Ahora acababan de ver cómo el niño más humilde daba el primer paso hacia un sueño que apenas comenzaba. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Colocó la medalla sobre la mesa y miró la carta de la academia una y otra vez. Por primera vez, sentía que su sueño estaba empezando a hacerse realidad. Al día siguiente, él y su madre viajaron hasta la academia para completar la inscripción. Cuando llegaron, Mateo quedó impresionado. Nunca había visto canchas tan grandes ni instalaciones tan modernas. Mientras recorrían el lugar, su madre le tomó la mano. Aprovecha esta oportunidad, hijo. No todos tienen la suerte de recibirla. Mateo asintió con una sonrisa. El primer entrenamiento comenzó esa misma semana. Había jóvenes de toda la región, muchos de ellos con años de formación y experiencia. Mateo sintió nervios, pero también mucha ilusión. Cuando el entrenador pidió que todos hicieran una serie de ejercicios con el balón, Mateo volvió a llamar la atención. Su técnica era increíble. Sin embargo, había algo que le faltaba. No estaba acostumbrado al ritmo físico de la academia. Después de unos minutos de entrenamiento intenso, comenzó a quedarse sin aire. Algunos compañeros se dieron cuenta. Tiene talento, pero no aguantará mucho aquí. El fútbol profesional es otra cosa. Los comentarios volvieron a perseguirlo, igual que en el torneo. Esa tarde, el entrenador reunió al grupo. El talento abre la puerta, pero solo el esfuerzo decide quién se queda. Mateo entendió que aquello era solo el comienzo. Desde ese día empezó a entrenar más que nadie. Llegaba una hora antes de cada práctica. Y cuando todos se iban a descansar, él seguía perfeccionando sus regates y su resistencia. Una tarde, mientras todos abandonaban la cancha, el entrenador observó a Mateo entrenando completamente solo bajo la lluvia. Sonrió en silencio y pensó: este chico tiene algo que no se puede enseñar, nunca se rinde. El entrenador decidió poner a prueba a todos los jugadores con un partido interno.
Sería la oportunidad perfecta para demostrar quién estaba listo para dar el siguiente paso. Mateo fue elegido para el equipo suplente. Muchos pensaron que no tendría ninguna posibilidad contra los titulares. Él solo sonrió y salió al campo. El partido comenzó muy difícil. Los titulares dominaban el balón y marcaban el ritmo del juego. Pero Mateo nunca dejó de luchar. En una jugada inesperada, robó el balón en la mitad del campo. Avanzó con velocidad y dejó atrás a dos rivales con un regate espectacular. Todo el entrenamiento se detuvo por un instante. En lugar de buscar el gol, levantó la cabeza y dio un pase perfecto a un compañero. Su compañero marcó el gol. El entrenador aplaudió desde la banda. Había demostrado que jugaba para el equipo. Al terminar el partido, varios compañeros se acercaron para felicitarlo. Pero no todos estaban contentos. Uno de los mejores jugadores de la academia comenzó a verlo como una amenaza. Su nombre era Adrián. Era el capitán del equipo juvenil y llevaba años siendo la gran promesa de la academia. No le gustaba que toda la atención estuviera ahora sobre Mateo. Desde ese día, Adrián comenzó a desafiarlo en cada entrenamiento. Quería demostrar que él seguía siendo el mejor. Mateo aceptaba cada reto con respeto y sin responder a las provocaciones. Una tarde, el director de la academia reunió a todos los jugadores. Dentro de un mes vendrán entrenadores de varios clubes importantes para observarlos. Solo unos pocos serán seleccionados para seguir avanzando. Mateo sintió un escalofrío. Sabía que aquella sería otra oportunidad para acercarse a su gran sueño. Desde aquel anuncio, el ambiente en la academia cambió por completo. Todos entrenaban al máximo. Cada jugador sabía que una buena actuación podía cambiar su futuro. Mateo empezó a levantarse antes del amanecer. Mientras la mayoría dormía, él ya estaba corriendo por las calles para mejorar su resistencia. No quería desperdiciar aquella oportunidad. Su madre seguía trabajando muchas horas para sacar la casa adelante. Cada vez que regresaba, encontraba a Mateo entrenando con la misma ilusión del primer día. Eso le daba fuerzas para seguir luchando. Faltaban solo 2 semanas para la visita de los entrenadores. Entonces ocurrió algo inesperado. En un entrenamiento, Mateo sintió un fuerte dolor en el tobillo al caer después de un salto. El entrenador hizo sonar el silbato y corrió hacia él. Por unos segundos, Mateo pensó que todo había terminado. No podía dejar que una lesión destruyera su sueño. Por suerte, el médico de la academia lo revisó y le dio una buena noticia. No es una lesión grave, pero necesitas descansar unos días. Mateo respiró aliviado. Mientras se recuperaba, observaba los entrenamientos desde la banda. Le costaba quedarse quieto. Sentía que cada minuto sin jugar era un paso atrás. Cuando volvió a entrenar, algunos compañeros pensaban que ya no sería el mismo. Pero Mateo regresó con más ganas que nunca. Cada control, cada pase y cada carrera demostraban que seguía creciendo. Finalmente llegó el gran día. Varios entrenadores de importantes clubes ocuparon sus asientos en las gradas. Nadie hablaba. Todos los jugadores estaban nerviosos. Antes de salir al campo, el entrenador reunió al equipo. Los miró uno por uno y dijo: «Hoy no jueguen para impresionar a nadie. Jueguen por el sueño que los trajo hasta aquí». Mateo cerró los ojos, respiró profundamente y dio el primer paso hacia el terreno de juego. Sin saberlo, aquel partido sería el comienzo de una historia que el mundo entero recordaría. El árbitro dio el pitido inicial. Desde el primer minuto, los entrenadores observaban cada movimiento con atención. Mateo sabía que no bastaba con jugar bien, debía demostrar que podía marcar la diferencia. Durante los primeros minutos apenas tocó el balón. Sus rivales lo marcaban muy de cerca. Pero él no se desesperó. Esperó el momento perfecto. Entonces llegó su oportunidad. Un compañero recuperó el balón y se lo pasó.
Mateo giró rápidamente y dejó atrás a 2 defensores con un solo movimiento. Las gradas comenzaron a murmurar. Continuó avanzando con la cabeza levantada. En lugar de buscar el gol, asistió a un compañero que anotó con un potente disparo. Los entrenadores tomaron notas inmediatamente. Durante todo el partido, Mateo no dejó de correr. Ayudaba en defensa, organizaba el ataque y animaba a sus compañeros. Su entrega era tan grande como su talento. Cuando el encuentro terminó, varios entrenadores abandonaron las gradas sin decir una palabra. Mateo pensó que había desaprovechado su oportunidad. Bajó la cabeza, decepcionado. Mientras guardaba sus cosas, el director de la academia lo llamó a su oficina. Mateo sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Al entrar, vio a 2 hombres vestidos con el uniforme de un reconocido club profesional. Uno de ellos le sonrió. Hemos estado siguiéndote durante todo el partido. Y nos ha gustado mucho lo que vimos. Queremos que vengas a realizar una prueba con nuestro equipo juvenil. No te prometemos un lugar. Pero creemos que tienes el potencial para llegar muy lejos. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Al salir de la oficina, abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. Era solo una prueba. Aún no había conseguido nada. Pero, por primera vez, sintió que el sueño de aquel niño pobre empezaba a convertirse en una posibilidad real. La prueba con el club sería dentro de 3 semanas. Mateo pegó la carta de invitación en la pared de su habitación. Cada mañana la miraba y se repetía: no voy a desaprovechar esta oportunidad. Los entrenamientos se volvieron aún más exigentes. Mateo llegaba antes que todos y se iba al último. Mientras los demás descansaban, él seguía practicando tiros, pases y regates. El entrenador comenzó a notar su disciplina. Una tarde lo llamó aparte y le dijo: el talento te abrió la primera puerta. Tu esfuerzo decidirá hasta dónde llegarás. Mateo jamás olvidaría esas palabras. Finalmente llegó el día de la prueba. Al entrar al centro de entrenamiento, vio decenas de jóvenes esperando la misma oportunidad. Solo unos pocos serían seleccionados. El primer ejercicio consistía en controlar el balón bajo presión. Muchos jugadores se pusieron nerviosos y cometieron errores. Mateo respiró hondo y recordó todas las horas que había entrenado solo en el barrio. Cuando le tocó su turno, controló el balón con una tranquilidad impresionante. Cada pase fue preciso. Cada movimiento transmitía confianza. Los entrenadores comenzaron a observarlo con más atención. Después llegó el partido de evaluación. El nivel era mucho más alto que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Por primera vez, Mateo sintió que todos eran tan buenos como él. Durante varios minutos apenas pudo participar. Los nervios le jugaron una mala pasada. Pensó que estaba dejando escapar el sueño de su vida. Entonces recordó por qué había empezado a jugar al fútbol. No era por el dinero. No era por la fama. Era para darle una vida mejor a su madre. Esa idea le devolvió la confianza. En la última jugada del partido, Mateo recuperó un balón casi imposible, dejó atrás a 2 rivales y asistió con un pase perfecto al delantero, que marcó el gol de la victoria. El entrenador principal se levantó de su asiento, sonrió y dijo: acabamos de encontrar al jugador que estábamos buscando. Al terminar el partido, todos los jugadores esperaban el resultado en silencio. Algunos caminaban de un lado a otro. Mateo solo miraba al suelo, intentando controlar los nervios. Uno a uno comenzaron a anunciar los nombres de los seleccionados. Cada vez quedaban menos plazas. El corazón de Mateo latía con más fuerza. Y el último jugador elegido para formar parte de nuestra cantera es... El entrenador hizo una breve pausa. Mateo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo no podía creerlo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro.
Había dado el paso más importante de toda su vida. Corrió hacia su madre y la abrazó con todas sus fuerzas. Ella lloraba de emoción. Sabía que lo lograrías, hijo. Días después, Mateo se mudó a la residencia de la cantera. Era la primera vez que estaría lejos de su madre. Aunque estaba feliz, también sentía miedo. Los entrenamientos eran mucho más duros que en la academia. Los jugadores eran más rápidos, más fuertes y más experimentados. Cada día era un nuevo desafío. Durante las primeras semanas, Mateo cometió muchos errores. Perdía balones, fallaba pases y en ocasiones terminaba los entrenamientos frustrado. Por primera vez, dudó de sí mismo. Esa noche llamó a su madre. «Mamá, creo que aquí todos son mejores que yo». Ella guardó silencio unos segundos y respondió. «¿Recuerdas cuando todos se burlaban de ti en aquel torneo? También pensaban que no podías, y los sorprendiste a todos». Mateo colgó el teléfono con una nueva determinación. Se levantó al amanecer del día siguiente y fue el primero en entrar al campo de entrenamiento. Mientras el sol comenzaba a salir, hizo una promesa en silencio. «No me iré de aquí hasta convertirme en el mejor». Los meses comenzaron a pasar. Mateo entrenaba sin descanso mientras muchos de sus compañeros aprovechaban el tiempo libre para descansar. Él sabía que tenía que trabajar el doble para alcanzar su sueño. Poco a poco, los entrenadores empezaron a notar su evolución. El niño que antes cometía errores ahora era uno de los más constantes de la cantera. Su confianza crecía con cada entrenamiento. Un día, el entrenador anunció una noticia importante. «Este fin de semana jugaremos contra la mejor cantera del país. Quiero ver quién está preparado para los grandes desafíos». Cuando publicó la alineación, todos se acercaron a verla. Mateo buscó su nombre con nerviosismo. Y allí estaba. Sería titular por primera vez en un partido tan importante. La noche anterior casi no pudo dormir. Pensaba en todo el camino recorrido, las burlas, el torneo, la academia y la oportunidad que ahora tenía frente a él. No podía fallar. El estadio estaba lleno de familiares, entrenadores y ojeadores de distintos clubes. Era el partido con más público que Mateo había jugado en toda su vida. Sintió mariposas en el estómago. El rival era muy superior físicamente. Durante los primeros minutos, el equipo de Mateo apenas podía salir de su propio campo. El marcador pronto se puso 1-0 en contra. En el descanso, algunos compañeros bajaron la cabeza. Parecía que el partido estaba perdido. Entonces Mateo habló por primera vez delante de todo el equipo. «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Todavía quedan 45 minutos. Vamos a luchar juntos». Sus palabras llenaron de energía al equipo. En la segunda parte comenzaron a jugar con otra actitud. Recuperaban balones, presionaban y atacaban con más confianza. A falta de un minuto para el final, Mateo recibió un pase cerca del área. Todo el estadio contuvo la respiración. Frente a él, solo quedaban dos defensores y el portero. Lo que hiciera en esa jugada podía cambiar su carrera para siempre. Mateo controló el balón con el pecho. El primer defensor se lanzó para quitárselo, pero con un rápido amague lo dejó atrás. Todo el estadio comenzó a levantarse de sus asientos. El segundo defensor intentó cerrarle el paso. Mateo hizo un regate entre sus piernas y continuó avanzando. Los aficionados no podían creer lo que estaban viendo. Ahora solo quedaba el portero. Todos esperaban un disparo potente. Pero Mateo hizo una pequeña finta, dejó caer al arquero y empujó el balón con tranquilidad marcando un gol que salvó el partido. El árbitro señaló el centro del campo. El marcador estaba empatado. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras las gradas estallaban en aplausos. El partido aún no había terminado. Quedaban pocos segundos y el rival sacó rápidamente desde el centro. Mateo gritó a sus compañeros:
No bajen los brazos. En la última jugada, un compañero recuperó el balón y se lo pasó a Mateo. Él levantó la cabeza y vio a otro compañero completamente solo. Podía buscar la gloria para él o pensar en el equipo. Sin dudarlo, dio un pase perfecto. Su compañero remató de primera y marcó un gol excelente. El estadio explotó de emoción. Habían remontado el partido en el último instante. Cuando sonó el pitido final, los entrenadores invadieron el campo para felicitar a los jugadores. Pero muchos se dirigieron directamente hacia Mateo. No solo había demostrado talento, había demostrado liderazgo. Uno de los ojeadores se acercó al entrenador de la cantera y le dijo: «Ese chico tiene algo especial. No juega para lucirse. Juega para hacer mejores a todos los que están a su alrededor». Esa noche, mientras todos celebraban la victoria, el director de la cantera recibió una llamada inesperada. Era un importante club de primera división. Después de escuchar unos segundos, sonrió y respondió: «Sí. Mateo está listo». A la mañana siguiente, el entrenador llamó a Mateo a su oficina. Mateo pensó que había hecho algo malo. Entró nervioso y se sentó en silencio. El entrenador sonrió y colocó un sobre en la mesa. Ayer, durante el partido, había representantes de uno de los clubes más importantes del país. «Quieren conocerte». Mateo abrió lentamente el sobre. Era una invitación oficial para entrenar durante una semana con el primer equipo juvenil del club. Sus manos comenzaron a temblar. Aquella noche llamó a su madre. «Mamá, me han invitado a entrenar con un gran club». Al otro lado del teléfono solo se escuchaban lágrimas de felicidad. Días después, Mateo llegó a la ciudad donde estaba el club. Los edificios eran enormes. El estadio parecía un lugar sacado de un sueño. Nunca imaginó estar allí. Cuando entró al centro de entrenamiento, vio fotografías de grandes futbolistas que habían pasado por ese mismo lugar. Se prometió que algún día su foto también estaría en esa pared. El primer entrenamiento fue durísimo. El ritmo era mucho más rápido. Los jugadores apenas tardaban un segundo en decidir qué hacer con el balón. Mateo tuvo que esforzarse al máximo para seguirles el ritmo. Al finalizar la práctica, uno de los entrenadores se acercó. «Tienes mucho talento, pero todavía necesitas crecer física y mentalmente. No dejes de trabajar». Mateo agradeció el consejo. Durante toda la semana entrenó con una intensidad que sorprendió a todos. Era siempre el primero en llegar y el último en irse. Su actitud llamó tanto la atención como su fútbol. El último día, el director deportivo reunió a Mateo y a su madre. Los miró con una sonrisa y dijo: «Hemos tomado una decisión. Y esa decisión cambiará sus vidas para siempre». Mateo y su madre se tomaron de la mano. El director abrió una carpeta, los miró a los ojos y sonrió. «Queremos que formes parte de nuestro club». Por unos segundos, ninguno de los dos pudo decir una sola palabra. La emoción fue tan grande que Mateo rompió a llorar. Recordó aquellas noches en las que apenas había comida en casa. Todo el sacrificio empezaba a dar sus frutos. Su madre lo abrazó con fuerza. «Siempre supe que lo lograrías, hijo». Mateo sonrió entre lágrimas. Aquel abrazo valía más que cualquier trofeo. Pocos días después, firmó su primer contrato como jugador de la cantera del club. No era millonario, pero por primera vez podía ayudar económicamente a su madre. Ese fue su mayor orgullo. Con el dinero de su primera paga, no compró ropa de lujo ni un teléfono nuevo. Lo primero que hizo fue llevar a su madre al supermercado y llenar el carrito sin mirar los precios. Ella no pudo contener las lágrimas. Los años siguieron pasando. Mateo crecía dentro del club y mejoraba temporada tras temporada. Cada entrenador coincidía en una cosa: nunca habían visto a alguien trabajar tanto.
Con apenas 18 años, recibió la noticia que había esperado desde niño. El entrenador del primer equipo quería verlo entrenar con los profesionales. Su sueño estaba más cerca que nunca. El primer entrenamiento con el primer equipo fue inolvidable. Al principio estaba nervioso. Pero cuando el balón llegó a sus pies, todos los nervios desaparecieron. Solo existían él y el fútbol. Al terminar la práctica, el entrenador reunió al equipo. Miró a Mateo delante de todos y dijo: "A partir de hoy, entrenará con nosotros de forma permanente". Los jugadores comenzaron a aplaudir. Aquella noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, Mateo recordó al niño pobre que entrenaba con un balón remendado. Sonrió y susurró: "Esto apenas es el comienzo". Semanas después, el entrenador tomó una decisión que sorprendió a todo el club. Mateo estaba convocado para su primer partido oficial con el primer equipo. El sueño de toda una vida estaba a punto de cumplirse. Cuando recibió la camiseta, la sostuvo entre sus manos durante varios segundos. Recordó aquella vieja camiseta con la que entrenaba de niño. Nunca imaginó que algún día vestiría los colores de un club profesional. El estadio estaba completamente lleno. Más de 50.000 personas esperaban el comienzo del partido. Mateo respiró profundamente mientras escuchaba el rugido de la afición. Faltando 20 minutos para el final, el entrenador lo llamó. "Mateo, es tu momento". Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando entró al terreno de juego, todo parecía ir más lento. Escuchaba a la afición, veía las cámaras apuntándole y sentía el peso de cumplir el sueño por el que había luchado desde niño. En su primera intervención recibió un pase complicado. Muchos pensaban que perdería el balón por los nervios. Pero lo controló con una elegancia que hizo levantarse a los aficionados de sus asientos. Minutos después, robó un balón en el centro del campo y comenzó a correr. Dejó atrás a un rival. Luego a otro. Y dio un pase perfecto que terminó en gol. El estadio estalló de emoción. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban del joven debutante. ¿Quién es Mateo?, se preguntaban miles de aficionados. Su nombre comenzó a hacerse conocido en todo el país. Con el paso de los meses, Mateo se ganó un puesto como titular. Partido tras partido demostraba que no había llegado por suerte. Había llegado porque nunca dejó de creer en sí mismo. Mientras miles de personas empezaban a corear su nombre en los estadios. Muy lejos de allí, aquellos chicos que años atrás se habían burlado de su ropa vieja, lo vieron por televisión. Se quedaron completamente en silencio. Aquel niño al que habían menospreciado, estaba camino de convertirse en una estrella del fútbol. El nombre de Mateo ya sonaba en todos los programas deportivos. Los aficionados empezaban a comprar camisetas con su nombre en la espalda. Su historia inspiraba a miles de niños. Un día, el entrenador le dio una noticia que jamás olvidaría. Has sido convocado para jugar con la selección de tu país. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era un sueño aún más grande de lo que había imaginado. Cuando se puso la camiseta de la selección por primera vez, recordó aquella vieja pelota remendada con la que entrenaba en su barrio. Sonrió para sí mismo. Todo había valido la pena. Su debut fue espectacular. Marcó un gol y dio 2 asistencias. Los comentaristas comenzaron a llamarlo la nueva joya del fútbol. Las ofertas empezaron a llegar desde los clubes más importantes del mundo. Todos querían fichar al joven que había conquistado a los aficionados con su talento y humildad. Después de pensarlo junto a su madre, Mateo aceptó la oferta de uno de los clubes más grandes del planeta. El traspaso fue histórico. Su nombre apareció en las portadas de todos los periódicos deportivos. El día de su presentación, decenas de miles de aficionados llenaron el estadio solo para verlo salir al campo con su nueva camiseta. Cuando besó el escudo del club, la afición estalló en aplausos.
Con el paso de las temporadas, Mateo ganó títulos, rompió récords y se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero nunca olvidó de dónde venía. Con parte de su fortuna compró una casa para su madre. Era la primera vez que ella vivía en un hogar sin goteras, sin humedad y sin preocuparse por llegar a fin de mes. Ambos lloraron de felicidad. Un día, mientras concedía una entrevista, el periodista le preguntó: ¿qué les dirías a quienes se burlaban de ti cuando eras un niño? Mateo sonrió con tranquilidad y respondió: no les guardo rencor. Si hoy estoy aquí, es porque nunca permití que sus palabras fueran más fuertes que mis sueños. Las palabras de Mateo se hicieron virales en todo el mundo. Millones de personas compartieron la entrevista. Muchos decían que no solo era un gran futbolista, sino también un ejemplo de humildad. Unas semanas después, Mateo recibió una invitación muy especial. Era del mismo torneo de jóvenes talentos, donde años atrás, todos se habían burlado de él. Esta vez no iba como participante. Iba como invitado de honor. Al llegar al estadio, todo era diferente. Había cámaras, periodistas y cientos de aficionados esperándolo. Los niños gritaban su nombre y le pedían autógrafos. Mientras caminaba por el túnel hacia el campo, recordó el día en que entró con la cabeza baja y unos zapatos rotos. Sonrió. La vida había cambiado por completo. Antes de comenzar el torneo, los organizadores le pidieron que entregara el trofeo al equipo campeón. Todo el estadio lo recibió con una ovación. Entre el público, Mateo reconoció algunos rostros. Eran varios de los chicos que años atrás se habían burlado de él por ser pobre. Ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Cuando terminó la ceremonia, uno de ellos reunió el valor para acercarse. Bajó la cabeza y dijo: Mateo, quiero pedirte perdón. Te juzgamos por tu ropa y por tu apariencia. Nos equivocamos. Mateo le dio la mano y sonrió. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no volver a juzgar a nadie por lo que tiene. El joven levantó la mirada, aliviado. Antes de marcharse, Mateo vio a un niño sentado solo, con unos zapatos viejos y una camiseta desgastada. Muchos lo miraban de la misma forma en que lo habían mirado a él años atrás. Mateo caminó directamente hacia él. Se agachó, le regaló su camiseta firmada y le dijo: nunca dejes que nadie decida hasta dónde puedes llegar. Cree en ti, trabaja cada día y lucha por tus sueños. El niño sonrió con los ojos llenos de ilusión. Sin saberlo, acababa de comenzar una nueva historia de superación. Después de aquel torneo, Mateo no pudo dejar de pensar en el niño, al que había regalado su camiseta. Veía en él el mismo brillo en los ojos que había tenido cuando era pequeño. Esa noche tomó una decisión. No quería que su historia terminara con títulos y dinero. Quería ayudar a otros niños a cumplir sus sueños. Meses después creó una fundación para apoyar a jóvenes futbolistas de familias con pocos recursos. Su única condición era sencilla: nunca abandonen sus estudios y nunca dejen de luchar. La noticia recorrió el mundo. Miles de niños enviaron cartas contando sus historias. Mateo las leía una por una. Porque sabía exactamente lo que significaba sentirse sin oportunidades. Mientras tanto, su carrera seguía creciendo. Ganó el premio al mejor jugador joven de la liga. Los aficionados ya lo consideraban uno de los mejores del mundo. En cada partido seguía jugando con la misma pasión. Nunca celebraba mirando a las cámaras. Siempre levantaba la vista al cielo y después señalaba a su madre en la grada. Ella seguía siendo su mayor inspiración. Un periodista le preguntó: ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? Mateo respondió sin pensarlo: no fue perder partidos, fue escuchar que nunca iba a conseguir nada. Esa respuesta emocionó a millones de personas. Su historia dejó de ser solo una historia de fútbol.
se convirtió en una historia de esperanza. Con el paso de los años, Mateo ganó campeonatos nacionales e internacionales. Su nombre ya estaba entre los candidatos al premio del mejor futbolista del mundo. El día de la ceremonia, mientras caminaba por la alfombra roja, recordó al niño que buscaba una oportunidad, mirando un simple cartel pegado en una pared. Sonrió. Aquel cartel había cambiado su destino para siempre. Las luces del teatro iluminaban el escenario. Los mejores futbolistas del planeta esperaban el anuncio del ganador. Mateo respiraba profundamente, intentando mantener la calma. El presentador abrió el sobre lentamente. Y el premio al mejor futbolista del mundo es para. Hizo una breve pausa. Mateo. Todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. Con lágrimas en los ojos, caminó hasta el escenario. Sostuvo el trofeo entre sus manos y recordó cada obstáculo que había superado. Aquel momento era mucho más que un premio. Tomó el micrófono y dijo: "Este trofeo es para todas las personas que alguna vez escucharon que no eran suficientes. Nunca permitan que otros decidan el tamaño de sus sueños". El auditorio estalló en aplausos. Al día siguiente, su discurso dio la vuelta al mundo. Millones de personas compartieron sus palabras. Su historia inspiraba incluso a quienes nunca habían visto un partido de fútbol. Con el paso de los meses, Mateo siguió rompiendo récords. Cada temporada marcaba más goles, daba más asistencias y levantaba nuevos títulos. Pero seguía siendo el mismo chico humilde de siempre. Siempre que tenía vacaciones, volvía al barrio donde creció. Los vecinos lo recibían con abrazos. Para ellos, Mateo nunca dejó de ser aquel niño que corría detrás de un balón. Un día caminó hasta el viejo terreno de tierra donde había aprendido a jugar. La portería seguía siendo la misma. El suelo seguía lleno de polvo. Sonrió con nostalgia. Entonces apareció un grupo de niños jugando. Uno de ellos le preguntó: ¿quieres jugar con nosotros? Mateo sonrió. Claro, pero no me dejen ganar tan fácil. Todos comenzaron a reír. Mientras el balón rodaba por aquel viejo campo, Mateo entendió algo. La felicidad nunca estuvo en los millones, en los trofeos o en la fama. La verdadera victoria fue no rendirse jamás cuando nadie creyó en él. Después de aquel partido con los niños del barrio, Mateo se sentó en una vieja banca de madera. Miró el campo de tierra y pensó: aquí empezó todo. Al día siguiente anunció un nuevo proyecto. Construiría un moderno complejo deportivo completamente gratuito para niños con pocos recursos. Quería que nadie dejara de perseguir su sueño por falta de dinero. La noticia emocionó a todo el país. Empresas y deportistas comenzaron a unirse al proyecto. En pocos meses, la construcción ya había comenzado. El día de la inauguración, cientos de niños esperaban detrás de las puertas. Cuando éstas se abrieron, todos corrieron hacia las canchas con una sonrisa. Mateo no pudo contener las lágrimas. Durante el evento, un adolescente se acercó tímidamente. Era el mismo niño al que años atrás le había regalado su camiseta. Gracias por creer en mí, cuando nadie más lo hacía. Mateo sonrió. El joven le contó que ahora formaba parte de una academia de fútbol y soñaba con ser profesional. Aquellas palabras hicieron que todo el esfuerzo hubiera valido la pena. Con el paso de los años, varios niños formados en la fundación comenzaron a llegar al fútbol profesional. Muchos decían que Mateo no solo había cambiado su propia vida, había cambiado la de miles de familias. En un documental sobre su carrera, le preguntaron cuál había sido su mayor victoria. Mateo respondió: no fue ganar un trofeo. Fue demostrar que los sueños no tienen precio. El documental fue visto por millones de personas. Su historia cruzó fronteras y llegó a lugares donde muchos niños también luchaban contra la pobreza. Todos encontraban esperanza en su ejemplo. Una tarde,
mientras entrenaba en silencio, levantó la vista hacia el cielo. Sonrió y recordó al pequeño Mateo que un día vio un simple cartel anunciando un concurso. Si aquel niño no hubiera tenido el valor de participar, nada de esto habría ocurrido. Los años pasaron, pero Mateo nunca perdió la costumbre de entrenar como si aún tuviera que demostrarlo todo. Para él, el éxito no era una meta. Era una responsabilidad. Cada vez que un niño le pedía un consejo, respondía lo mismo. El talento te puede abrir una puerta, pero la disciplina hará que nunca te la cierren. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de muchos. Una noche, mientras ordenaba una caja con recuerdos, encontró la vieja carta que lo aceptaba en aquella primera academia. Estaba desgastada por el tiempo. La sostuvo entre sus manos y sonrió. También encontró una fotografía de su infancia. En ella aparecía con una camiseta sencilla, unos zapatos gastados y un balón viejo. Nadie habría imaginado que ese niño llegaría tan lejos. Mateo decidió enmarcar aquella foto y colocarla en la entrada de su casa. Cada mañana la veía antes de salir. Era su forma de recordar de dónde venía. Con el paso del tiempo, se convirtió en capitán de su club. No solo lideraba con goles. También ayudaba a los más jóvenes cuando cometían errores y les enseñaba a no rendirse. Un nuevo jugador llegó al equipo. Era muy talentoso, pero había perdido la confianza porque todos se burlaban de él por su origen humilde. Mateo vio reflejada su propia historia. Después del entrenamiento, se acercó al joven y le dijo: «No dejes que las burlas escriban tu historia. Escribe tú el final». El chico sonrió. Aquellas palabras le devolvieron la esperanza. Años después, ese mismo joven debutó como profesional. En su primera entrevista dijo: «Si hoy estoy aquí, es gracias al consejo que Mateo me dio cuando más lo necesitaba». Mateo escuchó esas palabras desde casa y sonrió en silencio. Aquella noche miró las estrellas y comprendió que su mayor legado no serían los goles ni los trofeos. Sería haber inspirado a otros a creer en sí mismos, incluso cuando el mundo entero dudaba de ellos. A la mañana siguiente, Mateo recibió una carta muy especial. No era de un club ni de un patrocinador. Era de un niño que soñaba con ser futbolista. La carta decía: «Cuando todos se ríen de mí, recuerdo tu historia y sigo entrenando. Gracias por enseñarme que nunca debo rendirme». Mateo no pudo evitar emocionarse. Decidió visitar al niño sin avisar a nadie. Quería demostrarle que los sueños también se construyen con pequeños gestos. Cuando el niño lo vio aparecer en el campo donde entrenaba, creyó que estaba soñando. Corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Mateo pasó toda la tarde jugando con él y con los demás niños del barrio. No importaba quién ganara. Lo importante era que todos sonrieran. Antes de irse, les regaló balones, redes, conos y material deportivo. Pero también les dejó algo mucho más valioso: esperanza. Mientras subía al coche, miró por última vez el campo. Los niños seguían jugando con la misma ilusión que él había tenido años atrás. Sonrió al recordar aquella tarde en la que encontró un simple cartel anunciando un concurso. Si ese día hubiera seguido caminando, nada de aquello habría sucedido. Entonces comprendió que las oportunidades pueden aparecer una sola vez, pero solo cambian la vida de quienes tienen el valor de aprovecharlas. Desde ese día, cada vez que visitaba un estadio, antes de mirar a las gradas, miraba a los niños que llevaban un balón en las manos. Porque sabía que entre ellos podía estar el próximo gran futbolista del mundo. Los años siguieron pasando. Mateo ganó más títulos y rompió más récords. Pero nunca permitió que el éxito cambiara su forma de ser. Cada aniversario de su debut, regresaba al barrio donde creció. No iba como una estrella. Iba como el mismo niño que soñaba con cambiar su destino. Los vecinos siempre lo recibían con una sonrisa. Muchos decían:
Nunca olvidó de dónde salió. Y eso era lo que más admiraban de él. En una pared del barrio apareció un enorme mural. Mostraba a Mateo levantando un trofeo con una frase debajo. Los sueños no tienen dueño, pertenecen a quien lucha por ellos. Cada día, decenas de niños se detenían frente al mural. Algunos se tomaban fotos. Otros simplemente se quedaban observándolo en silencio. Mateo entendió que su historia ya no le pertenecía solo a él. Ahora era una fuente de inspiración para miles de personas. En una entrevista le preguntaron: si pudieras volver a hablar con el Mateo de 10 años, ¿qué le dirías? Sonrió antes de responder. Le diría que siga entrenando, incluso cuando nadie crea en él. Porque algún día, todas esas horas de esfuerzo tendrán sentido. El entrevistador guardó silencio. Sabía que aquella respuesta inspiraría a millones de personas. Esa misma noche, el video de la entrevista recorrió las redes sociales. Miles de comentarios decían: nunca volveré a rendirme. Mateo miró por la ventana de su casa y vio a unos niños jugando al fútbol en un parque. Sonrió. En cada uno de ellos veía una parte de sí mismo. A veces, las personas recordaban sus goles. Otras veces, sus títulos. Pero quienes realmente lo conocían recordaban su humildad. La historia del niño pobre que un día fue humillado por su apariencia terminó convirtiéndose en una leyenda que pasó de generación en generación. Todo porque nunca dejó de creer en sí mismo. Si alguna vez sientes que nadie cree en ti, recuerda a Mateo. Un niño con ropa sencilla, un balón viejo y un sueño enorme. No fue el dinero, la suerte ni la fama lo que cambió su vida. Fue levantarse una vez más, después de cada rechazo, seguir entrenando cuando todos se burlaban de él y creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Porque los sueños no son para los que tienen más, sino para los que nunca dejan de luchar. ¿Qué te pareció la historia? Cuéntanos en los comentarios.